We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmuth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles, spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor Indelkoffer, speaking at a dinner of the California Astronomical Society, expressed the opinion that the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet. We continue now with our piano interlude. Bienvenidas, estos Coordenadas Virtuales. Este es el podcast muy nuevo, siempre repito, de Espacio en Blanco. Aquí estamos con Regina Franco, que es del team de Espacio en Blanco, justamente. Ella es el motor detrás del podcast. Gracias por estar aquí, Regina. Gracias. Y quiero presentar a nuestras dos invitadas especiales que están por lugares totalmente fuera de Monterrey. Bienvenida, Joana Rosa. Estás en la playa, en la Costa Brava, Cataluña. Ahorita nos dices en qué pueblo estás, cómo se llama tu pueblo. Y Amelia Villagrana. Sí, perdón. Y Amelia, no. Perdón, bienvenida Amelia, que estás en Londres actualmente. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre ustedes y lo que están haciendo, pero antes que nada explicarles a nuestro público por qué arrancamos con el broadcast que acaban de escuchar, que es justamente un clip de la radionovela que hizo Orson Welles, no confundirse con H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos. Novela fantástica que es súper pertinente ahorita pensarla, vamos a ver por qué, ahorita vamos a comentar por qué, pero esta radionovela es muy interesante porque causó un pánico colectivo a nivel nacional en su momento. Esta novela salió al aire gracias a Mercury Theater on the Air, que era un programa que hacía cosas dramáticas y radionovelas en Estados Unidos. Y esto sale en 1938, justamente. Entonces, este actor famosísimo se mete en muchos problemas porque hay quienes dicen que hasta provocó un suicidio, que ahorita no estoy segura si eso es leyenda urbana o no, pero en realidad da igual. Provocó tanta pánico colectivo que fue un momento histórico bastante interesante que podemos analizar ahora con el tema de las noticias, con el tema de nuestro pánico actual, la pandemia. No sé, bienvenidas. Vale, yo estoy ahora mismo en Llafranc, que es un pueblo de la Costa Brava. He huido de Barcelona después de todo el confinamiento y la pandemia y estoy pasando unos días en la playa, aunque también un poco aislados aquí, pero ha sido un buen cambio de aires, así que estoy desde aquí conectada. Y nada,
empezamos todo el tema de los miedos urbanos ya allí cuando estudiábamos juntas en el PE y en el MACBA. Y Para los que nos están escuchando y no saben lo que es el PEI es el Proyecto de Estudios Independiente, que es una maestría que ofrecía, bueno, sigue ofreciendo el MACBA en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona. Nuestra experiencia, nuestra generación 2013, fue teoría crítica al 100, ¿no? Bajo el mando de Paul Preciado. Fue fantástico. Todos los contenidos que pudimos aprender tenían que ver con teorías queer, temas de conflicto social, manifiestos que se habían perdido a través de la historia, colonialidad, decolonialidad. Y entre nosotras y otro equipo de estudiantes que ahora también ya son profesionistas y se enfocan en arquitectura, en arte, hicimos un acercamiento al tema del miedo de la ciudad. Amelia, ¿por qué ahora no nos platicas un poquito de dónde estás y tú también un poquito tu background? Hola, bueno, muchas gracias por juntarnos hoy. Estoy en Londres, justo enfrente del Museo Británico, que estoy viéndolo por la ventana. Y bueno, ahora es un momento muy raro porque esta zona de la ciudad que estaba totalmente abarrotada de gente trabajando por esta zona, de turistas, lleva unos meses que es una ciudad totalmente fantasma. Y bueno, es bastante reconocible. Y bueno, yo soy arquitecta, hice el máster con Ana y Joana, al mismo tiempo estaba montando mi estudio en el que sigo y unos años después me vine aquí a Londres, llevo 2 años, he estado dando clases en distintas universidades. En Oxford Brookes tengo una unidad de proyectos con otra compañera en el que estamos tratando ahora lo opuesto. El tema de nuestra unit es Digital Romanticism y estamos reconstruyendo, repensando resorts de lunas de miel como forma de repensar la domesticidad y la sociedad desde ahí. Formas alternativas de domesticidad. Y en la Bartlett también estoy enseñando. Y bueno, sabes, mi práctica profesional ahora. Muy bien, docente. Y de hecho, Joana, tú no sé si estás ahorita en un respiro o sigues trabajando para el Museo de Cataluña. Yo estuve de artista residente en una asociación cultural en Gracia muy, muy bonita durante 2 años y mientras estaba allí me contrataron en el Museo Nacional de Arte de Cataluña como ayudante de coordinación de catálogos. Yo me sigo definiendo como fotógrafa porque en mis tiempos libres sigo experimentando y creando proyectos de fotografía, pero sí que ahora estoy dando el máximo de tiempo al Museo Nacional. Lo que también me hace repensar un poco lo que comentaba Amelia, ¿no? Que ya se ha ido al otro lado, se ha ido al romanticismo, del miedo al romanticismo. A mí el archivo de miedos me ha servido mucho a la hora de ver la colección del museo desde otros puntos de vista también. Y todo el trabajo que hicimos en el PEI también yo creo que a todos nos sirvió muchísimo, pero ves la colección que he ido viendo durante muchos años porque soy de Barcelona, desde otros puntos de vista, desde el punto de vista queer, desde el punto de vista colonial. Sí, desde luego, creo que es un proyecto que nunca llegamos a cerrar y siempre está de alguna manera resurgiendo de forma, yo creo que individual en nuestros proyectos independientes y conjuntamente de vez en cuando hacemos algo, ¿no? Sí. Estaba viendo... Ah, perdón. No, que estaba viendo leyendo la introducción de La Guerra de los Mundos y el año pasado por estas fechas estábamos inaugurando en el estudio una instalación urbana que hicimos en Alicante, que el tema era los avistamientos ovnis que habían tenido lugar en la provincia de Alicante, porque unos años antes se desclasificaron los archivos de la policía, bueno, del ejército, perdón, sobre avistamientos ovnis en la provincia. Y bueno, hicimos una instalación reproduciéndolos. Lo que no pasa en Alicante, Amelia.
Tú eres una experta entonces en el tema de la vida extraterrestre. Qué bueno que Bueno. estamos entrevistando. Tanto como una Eso, quiero aprovechar justo este momento como para introducir a nuestros radioescuchas o nuestros oyentes, porque no estamos en radio en realidad, nada más que me emocioné con el broadcast. ¿Por qué basarnos desde la ficción para poder sacar adelante todas estas cosas? Y ahora que, Joana, tú estás en Cataluña, bueno, me hiciste ahorita recordar a Joan Fontcuberta con sus proyectos sobre fauna y estas cosas de cómo mentir y no mentir a través de la fotografía. Bueno, es justo lo que pasa con este incidente de Orson Welles, que todo el entramado estaba tan bien sostenido en cuanto a confundir a un público por su formato, que la gente inmediatamente, había cierto porcentaje de personas que inmediatamente dijeron, esto es una noticia, no es una ficción, a pesar de lo ridículo que era la propuesta, ¿verdad? Que llegaban unos extraterrestres y de repente se escuchaban gritos y la policía y un desastre. Entonces, bueno, el proyecto Sputnik de Joan Fontcuberta, te disculpa, de hecho llegó a crear, no sé hasta qué punto, pero sí sé que llegó a crear dudas respecto a ciertas misiones o ciertos, es decir, tiene una relación muy directa con Orson Welles en este sentido. Exactamente. Entonces, ¿cómo percibimos la realidad? Es algo muy resbaladizo, y esto es por donde empezamos a repensar cómo acercarnos al miedo y cómo podemos utilizar la ficción para entender lo que realmente está bajo la superficie. A lo mejor aquí, Amelia, ¿por qué no platicas un poco sobre cómo nace Learning from Shelleystein y el monstruo de Frankenstein como inspiración, desde Jack Halberstam con Skin Shows para adelante? Bueno, el proceso por el que nació el proyecto, si no recuerdo mal, porque ha tenido un recorrido largo que creo que también tiene que ver con esto de lo intangible y lo mutable del miedo, nace con la intención de recoger primero manifiestos, de ser un contenedor de manifiestos revolucionarios que habían tenido lugar en los últimos siglos, pertenecientes sobre todo a revoluciones de minorías, a revoluciones sexuales, revoluciones corporales, y llevarlos a la calle. Ese fue el primer estadio, creo. Y de ahí el segundo paso fue, en vez de simplemente llevarlo a la calle, intentar recoger manifiestos. Y eso se acabó convirtiendo en recoger, más que manifiestos, recoger sentimientos que eran de miedo o de protesta o de disconfort. Y entonces empieza apareciendo como este contenedor de piezas sueltas de esos miedos que empezamos a ver como un Frankenstein, en el sentido de recoger todo lo que está circulando en la ciudad o puesto en la ciudad, conviviendo, encajando sin encajar con esas ficciones, como un Schellenstein, un Frankenstein cosido, que acabamos llamando el Schellenstein como un arte de indicación feminista. Y un homenaje a la y un homenaje, ¿no? De la novela Exacto. gótica, de las más importantes. Sí. Sí, y tu experiencia, Joana, cuando estábamos trabajando en todo esto, o sea, cuando salíamos a la calle, porque antes podíamos salir a la calle y hacer tonterías y entrevistar a gente y llamar la atención, porque también, para contextualizar un poco lo que hacíamos era armar una especie de monstruo hecho con madera, con partes de tiendas de campaña, con rueditas, pintado, y lo que hacíamos era ir por la calle enunciando trozos de manifiestos y también pidiéndole a la gente que nos dijera cuáles eran sus miedos, porque lo que queríamos hacer básicamente era escarbar más abajo de lo que la superficie de la ciudad nos hacía notar. Entonces, ¿cómo era para ti esa sensación? Porque a mí se me hacía siempre como muy, muy dramático. Era entre dramático, semicómico, yo creo, en algunos momentos, porque también le estás pidiendo a un extraño de repente por la calle que te cuente su miedo y es bastante improbable que te vaya a contar su miedo más profundo, ¿no? Al menos si yo me viera en su lugar, quizás contaría un miedo relativo, no el más, pero veías gente que se entregaba y
y era divertido, era muy divertido y muy instructivo. También siempre pensé que si íbamos avanzando, de la misma manera que en diferentes países podíamos ver diferentes miedos, también pensaba que en una sola ciudad, probablemente de un barrio a otro, de un distrito a otro, los miedos cambian mucho. Cambia mucho la manera de vivir de la gente y la manera de... Y eso se ve reflejado al final. Puedes hacer una demografía del miedo en un mapa gracias a lo que la gente te ha contado. Sí, exacto. Creo que de los pequeños aprendizajes que pudimos lograr ahí captar fue que para mucha gente la diferencia de clase provocaba miedos, porque provocaba ciertas violencias, ¿no? Y ciertas desconfianzas. Tenemos un clip que de hecho ahorita en la edición podemos ponerlo aquí mismo, que es el clip del niño que le dan miedo a los zombies. ¡Con miedo de zombies! Y porque el niño está digiriendo ficciones que le ayudan a entender quizá por qué el zombie en particular a este niño se le hacía importante mencionar. A lo mejor es casualidad de que acababa de ver una película de zombies, pero yo creo que en ese momento en donde estábamos recorriendo las calles en el 2013, en Barcelona, en el contexto de Barcelona, quizá el miedo del zombie sí era un miedo real al miedo de convertirnos en consumidores absolutos, ¿no? Que es Creo además que este audio se grabó en el convent de San Agustí. Sí. Me parece recordar, con lo cual el hecho de que recuerde un zombie en un sitio sacro o en un sitio donde, ¿no?, cuando eres pequeño se mezcla la religión con la magia y con la fe, en los niños también aparecen mucho los monstruos. Sí. Sí, exacto. A mí se me hace fantástico ese, porque sí, es un miedo totalmente contrario quizá a la interpretación que le daríamos al zombie actualmente. En ese entonces creo que el zombie era el zombie original de Romero, que era, pues sí, esta cuestión social y esta cuestión del consumismo y ser esclavo, trabajador toda tu vida y cansarte de eso y morir y volver a ser esclavo, ese era el pánico, ¿no? Ser un zombie. Pero ahora, con esta pandemia y esta crisis COVID, el zombie muta, ¿no? Así como el virus muta, el zombie también, la percepción que tenemos de un zombie también puede llegar a mutar en el cine, en la literatura y en nuestra propia percepción. Ahorita no sé, Amelia, ¿tú cómo lo sientes allá en Londres? A lo mejor es más como un trip de 12 Days Later, no me acuerdo cómo se llama esta película fantástica de zombies, pero sí. Era maravillosa, sí. Sí, no, desde luego estamos viviendo el miedo al zombie en el sentido del miedo al contagio, creo, ¿no? Es el miedo a la infección, a la propagación de algo que no puedes controlar. Perdón, hablando de domesticidad, que también es parte de tu línea de investigación, ¿cómo está esa onda de la domesticidad ahí ahora? Complicada, complicada. Londres es una ciudad donde se vive mucho fuera de las casas, porque las casas son muy pequeñas y realmente no están tan adaptadas a la vida doméstica como lo solían estar en España o lo suelen estar en España y quizás en México también. Son casas muy pequeñas, casi sin cocina, con espacios compartidos. Entonces es difícil convertirlo en una casa de verdad y aparte oficina. Casas sin cocina. ¿Dijiste casas sin Sí, cocina? bueno, con cocinas muy pequeñitas. Por ejemplo, como una nevera tipo de oficina o de hotel pequeña. Sí, sí, sí. Bueno, aquí en el inicio del desconfinamiento respecto a esto de la cocina y al miedo, una de las cosas que se abrió fueron los bares o las terrazas. Se empezó a hablar y había una crítica muy grande que a mí en parte me parecía absurda porque se veía como una crítica al consumismo del bar, del vagueo. Yo pensaba que era una ansia más de volver a socializar, de volver a encontrarte con el otro y de salir a la calle, que es algo que aquí en España también, es decir, la terraza, el hablar, el bajar, el estar con el vecino. Y entonces, un poco lo de que decía Amelia, ¿no? De esta vida fuera de casa y de la reclusión.
y yo creo que entendía muy bien esa ansia de volver a bajar a la terraza. Sí. Sí, o sea, Sí, perdón. no, simplemente que sí creo que esto va a cambiar el modelo de domesticidad o tiene, potencialmente lo puede cambiar a casas, bueno, es algo que ya estaba empezando, ya llevaba un recorrido, ¿no? Que viviendas productivas, digamos, ¿no? Que la casa es el lugar de trabajo y con la completa mezcla de tiempo de trabajo, tiempo de vida, espacio de trabajo y espacio de vida. Y bueno, eso es algo que me preocupa, la verdad. Porque viviéndolo así tan, la inmersión, de repente, creo que es una pérdida en cierta parte. Sí, y de hecho tocas un tema muy interesante porque cuando se elimina esa frontera, ¿no? De dónde vives, dónde trabajas, es justamente cuando te empiezas a sentir un poco esclavizado, ¿no? Por este ritmo pues no puedo dejar de trabajar porque no puedo comer, pero no puedo salir, entonces tengo que trabajar aquí y se vuelve como que esta cosa muy poco sana en muchos sentidos. Por ejemplo, aquí en México un gran problema ha sido la violencia doméstica por el encierro forzoso. Y Ujú. justo habíamos brincado de estas manifestaciones por los derechos de la mujer y por esta protesta en contra de los feminicidios que arrancó tanto vuelo a nivel mundial. Casi prácticamente aquí en México lo sentimos así porque nos llegó un poco después que ustedes el coronavirus. Eh, Fue de salir a la calle y manifestarte por tus derechos a encerrarte en tu casa y ahora a ver qué pasa, ¿no? Si tuviste suerte, estás en un buen ambiente o estás sola o si tienes que lidiar con cosas que justamente era lo que estábamos tratando de combatir en general, en lo colectivo. Entonces, es bien interesante cuando los espacios empiezan a mutar y cómo podemos empezar a trasladarnos también al espacio virtual. Desde el punto de vista de la arquitectura, a lo mejor también eso es algo bien interesante platicar ahorita, ¿no? Sí, desde luego ahora estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito académico es el momento de preparar las exposiciones, los shows de fin de curso, de los encuentros públicos. Ahora todo eso se está trasladando a espacios virtuales. ¿Cómo hacer que no sea simplemente estar viendo una página web, que realmente sea un espacio, un foro? Es algo que supongo que ahora vamos a empezar a pensar más que nunca. Estamos No hay empezando a una pensar. parte, hablando justamente del miedo, en el que a mí me da mucho miedo que se pierda el poco contacto que ya teníamos físico con los demás, porque con la llegada de las redes sociales ya hubo como una facilidad de conectar virtualmente, que había mucha gente que sustituía por la conectividad real. Y yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, creo que uno de los primeros tweets que colgué que era el gobierno decía que no nos tocáramos, ¿no? Y mi primer tuit fue, nos avisarán cuando nos podamos volver a tocar, porque pensaba, es muy fácil crear ese miedo y decirle a la gente que no se toque, pero nos acordaremos de volver a tocarnos y abrazarnos y a besarnos y a quedar, porque es muy importante poder volver a esa rutina y a esa normalidad, ¿no? Sí, eso me da miedo. Y la frase que se ha estado oyendo de la nueva normalidad, en la que tendríamos que acercarnos más a culturas, creo que las palabras del presidente de España eran cultura japonesa. Bueno, aquí la broma era con los catalanes, ¿no? Que muchos españoles decían, bueno, hay que hacer como los catalanes, que incluso las familias se saludan de lejos. Siempre hay esta broma con que los catalanes somos muy fríos, ¿no? Y había esa broma de... pero yo no sé, el otro día lo sentí, ¿no? Porque como os contaba antes, he pasado el coronavirus y ahora en teoría no saben si puedo o no puedo contagiar, y visité a mi abuela y la veía de lejos, no la saludé, y pensaba, yo quiero saber en qué momento puedo volver a acercarme a mi gente y a sentirte seguro estando con tu gente. A mí me Y pasa ese lo miedo mismo. al otro, hay un momento que tiene que desaparecer. Sí, Sí, y es un miedo cargado con culpa, porque no es miedo al otro per se, es un ¿No? miedo a que tú
tú llegues a afectar al A otro contagiar al otro. hasta el grado de la muerte, ¿no? O sea, Sí. es un miedo bien feo porque carga una especie de culpa propia, o sea, es la realización que tu cuerpo es permeable y que cuando Sí, dialoga con otro cuerpo, todo se puede transmitir. O sea, antes ese sí. apartado se pasaba al campo de el SIDA, la transmisión sexual, los 80s, el miedo a lo, a lo homosexual, a lo migrante, al haitiano, a la droga, y ahora es como todos los cuerpos somos iguales de culpables. Entonces, ¿qué onda con eso? Bueno, el inicio de la pandemia aquí en España al menos fue como muy... hubo problemas con la comunidad china porque se culpaba a los chinos, a chinos residentes en Cataluña o que han nacido ya en Cataluña y que no han ni siquiera han pisado China y era increíble, ¿no? Esa necesidad de buscar un culpable y localizarlo todo allí y quitarte esa culpa y ese miedo a través de esto, ¿no? Fue bastante impresionante en algún momento. Siempre hay un chivo Sí. expiatorio. Justo en 1918, 19, 20, la influenza española, que La no gripe nació española. la gripa española, perdón, no nació en España y no tenía nada que ver con los españoles. De hecho, se detecta en Estados Unidos. Es similar, ¿no? O sea, ¿qué está Sí, pasando ahí? Sí. 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 Bueno, con el ébola lo decía también una chica, ¿no? Se culpó a los africanos también muchísimo, porque había surgido de África, pero no eran... Entonces era... Sí, sí, sí. Tiene una carga racial y cultural de repente, ¿no? Un virus, y el virus está Mm. vivo o no, ¿qué es una serie de instrucciones. ¿Por qué tiene que tener estas cargas culturales y raciales un virus? Sí. 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 Me parece que hay algo también muy interesante en lo que estabas contando en comparación con la crisis del SIDA, que también fue algo que apareció en algunos de los archivos que grabábamos, los miedos sanitarios, higiénicos e incluso en particular el del SIDA, que marcó un poco nuestra infancia. Tenías miedo a lo mejor a encontrarte una jeringuilla o el miedo a controlar la enfermedad, ciertos espacios, y la versión de ahora se ha como virtualizado más ese espacio de transmisión, ¿no? Es simplemente por respirar, por compartir el aire, por lo Sí, puedes, ¿no? Ya no es, antes era castigar ciertas conductas, castigar ciertos modos de vida, castigar ciertas personas, a lo mejor ahora lo inunda todo. de hecho, Amelia, te quiero hacer una pregunta justamente a ti, por tu perspectiva en la arquitectura, los espacios y que estás ahorita en Londres, no sé cómo sea allá, pero por ejemplo aquí en Monterrey han surgido una serie de protocolos y ahorita que mencionabas que la carga en el aire es ya también una cosa que nos tiene que inspirar terror, por eso nace como esta onda de que en los negocios ahora es protocolo poner un tapetito con cloro y entonces cualquier comensal o cualquier cliente tiene que pisar por ahí para poder entrar y de nuevo hacia afuera yo creo que ya da igual, pero ese es una de las cosas que, por ejemplo, en los museos de al menos San Pedro, sé que es algo que se está regulando y es algo oficial. ¿Cómo está la onda de los espacios allá y cómo pueden transitar los cuerpos en el espacio? ¿Qué protocolos has visto? Realmente empezamos a salir ahora del confinamiento y se están empezando a ver las primeras medidas y la que más me llama la atención, que bueno, esto empezó ya durante el confinamiento en los espacios públicos, en los parques, en las calles, en las aceras, medir las distancias. Por todas partes están las medidas de 2 metros, que también es gracioso ver las interpretaciones de 2 metros, dependiendo de los sitios, creo que se está convirtiendo en algo muy elástico. Sí. Y esta forma de medir, compartimentar el espacio me parece que es interesante, me llama la atención. Y ver cómo en España está pasando en las playas, ¿no? Yo estoy en una playa que normalmente a estas alturas, yo tengo la suerte de tener casa en el pueblo, entonces yo ni siquiera tiro la toalla, sino que dejo mis zapatos, me tiro al agua y me voy, porque no cabes. Ahora es impresionante ver ir a las 11 de la mañana y que no haya, y poder tumbarme allí de una manera exagerada. Pero sí hay esa dificultad, lo que decía Amelia, ¿no? De qué curioso, la playa está vacía, yo hoy me lo miraba desde el agua y miraba cómo la gente se situaba
La tendencia es agruparse. La gente no hay esa capacidad. Ha habido una viejecita que casi se sienta encima de la siguiente. Yo pensaba, no, tiene toda una playa para ella. Y sí, esa medida de los 2 metros es muy relativa, y luego la necesidad de saltarte la norma, de que ahí en la playa han puesto una entrada y una salida, entonces todo lo demás está vallado, o sea que es muy extraño de ver así. Y gente que intenta saltar el muro y salir por otro lado, y entonces se crean situaciones como muy absurdas, ¿no? Visualmente me lo estaba mirando y era para hacer un vídeo de... Porque son los adultos además, ¿eh? Ves a niños diciéndole a sus padres, no papá, se sale por ahí, se entra por aquí, se sale, y el padre como, yo toda la vida he salido por aquí, voy a salir. Y sí, lo de las distancias es muy curioso. Y yo creo que al final tenemos tendencia la gente a agruparnos, es algo innato. Yo tengo un miedo muy particular justamente tratando sobre esa hambre social, ¿no? O sea, hay hambre no solo por contacto, pero también por diálogo que no sea a través de una pantalla. Y, por ejemplo, en el caso de Espacio en Blanco, tú también, Regina, entrale cuando quieras a dar tu perspectiva, es que nos enfocábamos 100% en apostarle a una experiencia de consumir arte que era una experiencia positiva porque se socializaba, porque había ocio, porque había la música, la bebida, era como tratar de armar una experiencia de acercamiento al arte en base a justo eso, ¿no? Esa necesidad de acercamiento grupal. Y entonces ahorita nos quedamos absolutamente con la pregunta de ¿hasta cuándo vamos a tener que estar cuidándonos? Porque la naturaleza de este espacio no podía antes operar de otra forma. Por eso la esencia de este podcast. Este podcast es seguir buscando esos diálogos a pesar de la distancia, pero ese es el miedo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde van nuestras disciplinas? Mi disciplina como gestora de un espacio cultural autogestivo, pues está renovándose y va a tener que adaptarse a esta situación, pero no sé hasta dónde va a ir y no sé por cuánto tiempo. Entonces, eso es un miedo muy profundo que tenemos aquí en Espacio en Blanco. No sé cómo lo ves tú, Regina. Pues yo, tal vez porque no llevo tanto tiempo formando parte del proyecto, pero a mí me gusta mucho como los nuevos retos que están surgiendo de muchas maneras, y especialmente como que en todo este mundo del arte. Me gusta, bueno, a mí me gusta mucho este como que nuevo proyecto que tenemos con este podcast y nuevas maneras que encuentra la gente como que de seguir cuestionando, seguir dando su opinión y generando diálogo. A mí, ahorita que comentaban un poco de los miedos también, me llama la atención cómo, creo que tú mencionabas, Ana, la vez pasada, cómo los roles sociales se han hecho más claros y también creo que las apariencias se han hecho más claras porque la gente no, ni siquiera le importa tanto cuidarse, pero he visto mucho en redes sociales que la gente aparenta de que se cuida, pero como mencionaba Joana, han surgido demasiadas como situaciones visualmente irónicas de que también con la gente de los cubrebocas, de que nada más lo traen aquí, o hay memes de que la gente nada más lo usa para tapar las papadas, o sea, cosas así que como que se encuentran contracciones se me hacen a veces tontas y graciosas. Y ver cómo realmente la gente no cuenta con un pensamiento individual crítico. O sea, la mayoría de la gente hace lo que le dicen sin cuestionar. Bueno, no sé si ha pasado ya o en qué fase estáis vosotros, pero nosotros nos coincidió o lo hicieron coincidir porque turísticamente convenía ya a la ciudad. Se abrieron las discotecas para la fiesta de San Juan y se abrieron, pero ya llevaban 3 o 4 días abiertos, entonces era surrealista porque no está permitido bailar y han puesto mesas en medio de la sala, pero no es un bar, es una discoteca. Entonces las imágenes que veías en las noticias eran música electrónica a todo volumen, gente sentada con la mascarilla
Y entonces era estas imágenes que hablas tú, Regina, ¿no? No sabes si ya estás viviendo en una ironía constante, es decir, si yo voy a una discoteca voy a querer bailar, si no, no voy a ir a la discoteca. Esa inercia de yo iba a la discoteca, pues voy a seguir yendo ahora. Las imágenes eran muy extrañas y entonces, claro, vas pensando en qué mundo estamos entrando, porque esto va a durar un tiempo, sí, ese mundo de la apariencia, ¿no? De sigo yendo a la discoteca, me sigo maquillando de arriba abajo, me sigo vistiendo, me hago el selfie, pero luego me quedo sentado en una silla. Es muy extraño. Es cuando te das cuenta de lo obsoleto que fue la vida anterior, al menos ahora, ¿no? Claro, es Sí, como sí. busca una alternativa, ¿no? En vez de irte a una discoteca, ponte un altavoz a la calle y baila en la calle, no. Es como tocar el violín cuando se hunde el Titanic, ¿no? Exacto. Sí, siento que va mucho de la mano como que con esta idea de la gente le teme mucho lo desconocido y quieren aferrarse lo más que se pueda a lo que ya conocen, a lo antiguo, como que esta, sí, de no querer dejar ir, de abrir nuevos, como que baila en tu casa. No sé. Claro, o sal a la calle y baila en la calle con el vecino de al lado. Tanto que hemos visto durante el confinamiento, ¿no? La gente en los balcones bailando, cantando. Mucho mejor que estar dentro de una sala sentado, casi la sensación de secuestro, ¿sabes? De una película de esto, sentada en una silla y como una cosa muy, muy extraña, muy, muy fuera de mi mundo, y te ríes por un lado y por el otro lado te da un poquito de miedo. Oigan, algo que quiero tocar ahorita y creo que ya se debería haber tocado antes en otros podcasts y bueno, en general siempre. Mira, nosotros partimos de una maestría, como ya lo habíamos explicado hace ratito, que tenía un enfoque muy preciso hacia lo queer, pero también hacia lo decolonial. Y ahorita estamos viviendo un punto histórico muy interesante con todo el derrumbe de los monumentos, dónde ponerlos, si se compran, se venden, porque justamente hoy leí una nota que un empresario oligarca ruso quería comprar uno de los monumentos que se estaba tirando en Estados Unidos. Me parece luego no les quiero mentir, luego les digo qué figura es. Pero estamos viviendo un periodo en donde, ¿qué estamos haciendo con nuestro pasado? Ahorita que decías tú, Regina, pues ¿qué onda con el pasado? Se está haciendo obsoleto en todos los sentidos, pero en un sentido muy, muy importante y muy drástico. Es decir, ¿qué vamos a hacer con el mundo de ayer y todos sus demonios? ¿Cómo podemos repensar un futuro? Pues la gente sale a las calles y se manifiesta por el tema racial, por el tema de qué nos representan las calles, el monumento. El monumento se va al museo, es historia y no la queremos dejar de recordar, pero hay que liberar las calles porque necesitamos la ilusión, quizá al menos, pero de un futuro nuevo, más fresco, ¿no? Más pertinente. Y creo que va por ahí como el sentimiento colectivo en muchos niveles. No sé, Amelia, por ejemplo, tú que estás ahí enfrente del British Museum, con todo el hurto de obra, todo el dilema de que si se regresa o si no. No sé si ahí han hecho intervenciones gente que llega y nada más se lleva piezas, como ha pasado, me parece, en Estados Unidos. Sinceramente no lo sé, no tengo noticias de eso, pero realmente es muy curioso, por decirlo de alguna manera suave, el Museo Británico. Cuando entras y ves una momia, que puede ser un representante político egipcio, con un código de barras en la frente. Sí, esa reapropiación, ¿no? De Es una... significantes. Sí. Y sí. Y bueno, volviendo a lo que decías de los monumentos y de liberar las calles, también me parece que sí es un tema que también salía de algún modo en el archivo y muy interesante como de una manera u otra parece que, y esta situación la visualiza, volviendo a lo de los 2 metros, que nuestra forma de movernos por la calle, nuestra forma de vivir la ciudad está marcada por esas especie de barreras invisibles que
que es como una segunda ciudad superpuesta a la ciudad visible, planificada, física. Eso es uno de los temas que siempre me ha interesado más de este archivo, ver cómo estamos condicionados por esos miedos que tienen varias índoles, ¿no? Y crean una especie de segunda ciudad invisible. De hecho, quiero ahorita, no sé si te acuerdas del proyecto que yo lo aprendí a través del PEI, de nuestra maestría que hicimos juntas. Alguien lo mencionó en clase una vez, que en París unas chicas habían hecho un estudio sobre las bancas. Y para que no hubiera indigentes acostados durmiéndose en las bancas, porque es mal visto, sobre todo una ciudad tan turística, ¿no? Y tan orgullosa de su imagen, de ponerle, ¿cómo se dice? Donde recuestas el brazo. Separaciones, sí, Sí. En Barcelona se ha hecho también. Entre tanto, entonces solo te puedes sentar en la banca. Ahora eso también se vuelve de estas cositas obsoletas, ¿no? De la limpieza de la imagen de una ciudad. Ahora es, no, acuéstate y quédate solo. Es más, tómate toda la banca, es tuya. Sí. Sí. Entonces, ese tipo de cambios se me hacen interesantes porque también son un poquito, a veces son degradaciones y a veces son reivindicaciones sociales, ¿no? Como pues, acuéstate en la banca, sí, ¿por qué no? O sea, mejora tu sistema de salud y de recursos sociales para que eso no te pase, si acaso no quieres. Pero cómo la arquitectura y el diseño empieza a afectar los cuerpos es muy interesante. Respecto a lo de los monumentos, solo que me ha parecido curioso porque justo ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa en Barcelona el retirar la estatua de Colón. Y entonces hay un grupo de Facebook que yo sigo, que son de gente de Gracia, que hablan de temas de la ciudad y tal, y entonces decían, no, pero ¿cómo vas a sacar a Colón, sabes? Aún si fueran los Reyes Católicos. Y entonces yo le digo al tipo, bueno, ¿quién crees que financió a Colón? Y me dice, ¿quién? Digo, los Reyes Católicos, obviamente. Es decir, separaba mucho, era como... Entonces pensé, claro, hay un problema de aprender de la historia para entender por qué se quiere. Es decir, no es Colón ha estado aquí toda la vida y va a estar aquí toda la vida y ya no lo podemos sacar. Es eso, ¿no? Reaprender de la historia, pues meterla en un museo y explicar qué significa ese monumento, pero en un momento de globalización donde hay tanta multiculturalidad en la ciudad, yo también entiendo que si a mí como catalana me ofende, por ejemplo, pues como latinoamericano igual me ofendería muchísimo más tener que estar, ¿no? ¿Dónde quedamos? En la estatua de Colón, hombre, pues vamos a quedar en otro sitio. Sí. Y este año lo pensé porque lo relacionaba muy rápido, solo cuando hubo las manifestaciones, estas que te contaba antes, sobre la respuesta a la sentencia del Procés y de los presos políticos y hubo ese nivel de violencia tan alto, yo sigo una agrupación que son un grupo de abogados que defienden a gente que ha participado en las manifestaciones y que normalmente no tienen recursos, ¿no? Y explicaban temas algo que a mí no se me hubiera ocurrido quizá por ser de la ciudad y que no se te pasa por la cabeza, que es que los chicos que detienen en la manifestación se les ha acusado de temas muy graves como terrorismo. Esto es muy grave, pero pasaba algo muy curioso, que es que si había chicos de ascendencia árabe en la manifestación se les acusaba de vandalismo, porque no se entendía que una persona que viviera en la ciudad, aunque viviera aquí y hubiera nacido aquí, si era de ascendencia árabe, latinoamericana, no tenía por qué estar implicado políticamente. Entonces, esa falta de entendimiento del monumento y esa falta de entendimiento de que una persona, por no tener todos estos apellidos catalanes, no puede estar involucrada políticamente en la comunidad, me parece que va muy ligado, ¿no? Son dos maneras de no entender la inmigración, la colonización, todo ese sistema racial y ese miedo. Pensaba en ese miedo de ese chico árabe que ha nacido aquí, de padres árabes, pero que ha nacido aquí, que se siente catalán y que se manifiesta y que de repente ni siquiera pertenece a esa manifestación.
Claro, cuando la calle no es realmente pública, ¿no? ¿Quién tiene Exacto, derecho a hablar en la calle y quién no? Y claro. por eso mucha gente tampoco entiende por qué monumentos que son tóxicos y que inspiran miedo, aunque sea bajo la superficie, que eso es lo que al fin y al cabo, por eso estamos hablando en este podcast, debajo de la superficie siempre había mucho terror y mucha violencia que se normalizaba con lo cotidiano en la calle, porque tenías estos monumentos tan violentos hacia unos y tan favorecedores hacia otros, que se digiere de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que la gente entienda que un monumento tóxico se va al museo para no olvidar, pero la calle tiene que estar libre para que sea un ambiente inclusivo, ¿no? Y un ambiente Exacto. libre de violencias. Sí. Me parecía que había como una relación muy directa el no entender por qué hay que sacar un monumento tan tóxico con el hecho de no entender que un chico nacido aquí pero de padres árabes no está participando en una manifestación política con razones políticas, no por motivo de vandalismo. Y me parecía que había una línea muy directa entre estos dos temas, ¿no? Exacto. No sé, yo sigo muy apasionada todavía con el tema del horror que proponía Jack Halberstam, y de ahí nos basamos desde el PEI en adelante, que ustedes hicieron más recorrido porque yo me tuve que regresar a México, pero trabajaban en conventos, en la calle, eh, modificando este monstruito que empezamos, que era Learning from Shelley Stein, el monstruito Shelley Stein. ¿Y por qué estamos ahorita platicando de estos miedos y desde el tema de la ficción? No sé, yo quiero regresar quizá a ese monstruo que es Frankenstein y pensar si sigue siendo relevante esa metáfora, ¿no? O si ya tenemos que mutar de monstruo, o por dónde van las ficciones de hoy, porque siento que es importante que podamos basarnos en la ficción. Entonces, por eso decidí arrancar con el broadcast de Guerra de los Mundos, porque en la historia el final acaba apaciguándose el miedo y el peligro por el simple hecho de la atmósfera. Esta amenaza mundial no pudo respirar el aire que nosotros respiramos, que es como una amenaza muy intangible que nosotros dábamos por alto y que estamos naturalizados. Y ahora nos está pasando lo contrario. Nosotros, los colonizadores de este planeta, que en realidad eso es lo que somos, porque es una novela sobre colonialidad británica. Nosotros que somos los aliens, los extraterrestres en este planeta, si lo queremos ver de esta forma, ahora estamos siendo invadidos por esta cuestión de la naturaleza, por esta cuestión de que no podemos tolerar algo natural que nos está afectando a nuestros cuerpos. Por eso quería empezar y cerrar con el tema de la Guerra de los Mundos. No sé, ¿ustedes tienen alguna reflexión que quieran meter o otro monstruo que nos ayude como a entender el asunto? Creo que has lanzado una pregunta que es muy interesante y no sé responder a ella, pero sí que es verdad que Frankenstein era algo muy, muy corporal, muy físico, cuando ahora nos enfrentamos a algo que es mucho más etéreo, incontrolable. ¿Cuál es esa metáfora? Exacto. ¿Cuál es la metáfora que surgirá de esto, ¿no? ¿Cómo quedará en el inconsciente colectivo? Exactamente. Es una pregunta para todos, entonces, más bien, ¿no? Que no hay respuesta todavía. Yo creo que ya Frankenstein sería mucho más moderno de que un cyborg que tiene Google incluido y ya de que todo para sobrevivir él. Sí, si nos centramos en el proyecto Shelleystein, yo lo veo cada vez, bueno, también por las distancias que nos separan, ¿no? A todos, más virtual, tiene vida dentro del mundo virtual y quizá menos el monstruo como tal que habíamos montado y que habíamos armado y que tuvo un momento que funcionó pero también lo hacía la proximidad. Creo que en este caso quizá Shelleystein se parezca un poco al coronavirus y es que tiene vida propia y es un organismo vivo que se va transmitiendo por el aire y en este caso por las redes, ¿no? Y lo que decías tú, son organismos que viven y se mutan y mueven y hay que ir dejando un poco que muten y ver cómo nos podemos ir adaptando a ellos también. De hecho, en el caso del coronavirus hay una cosa muy graciosa respecto al miedo, me pareció.
cuando yo di positivo en coronavirus, mis amigos se asustaron mucho, ¿no? Pero en mi casa son médicos y todos me felicitaron. Qué bien que tengas el coronavirus ya, porque lo estaba pasando leve y entonces lo que decía Amelia antes, ahora estarás inmunizada y al final la única manera de sobrevivir al virus es que cuanto más gente lo coja, menos fuerza tiene el virus y al final será como fue la gripe en su momento o como fue. Lo terrible es pasar el momento y obviamente no tiene nada de positivo que aparezca un virus nuevo, ¿no? Pero me pareció curiosa la manera de recibirlo por los dos lados, ¿no? Cuando le dije a mis amigos, conocidos, y luego en el chat de familia, que de 30, pues 20 son médicos, y dijeron, es fantástico, maravilloso, así ya estarás inmunizada, tal. Y fue como un poco loco ese día, ¿no? Y creo que sí. Sí, digo, por un lado, pues claro, los amigos, no, qué mala pata, qué horror, que no sé qué. Yo le decía, no, pero bueno, tengo un poco de fiebre, pero no es terrible, es decir, no soy un caso. Y entonces mi familia súper contenta porque lo estaba pasando, pero no era un caso grave. Y entonces estás como en una duplicidad muy extraña en este monstruo. Sí, con el que vas a convivir unos días y luego lo despides, ¿no? Y luego sales transformado, ¿no? Como algo superior y más poderoso. Hay otro miedo que es muy curioso, que es que no te mueves de casa, entonces, porque cuando ya te dicen que eres positivo, ya no es solo por no ir a comprar, es por no contagiar al otro, ¿no? El día que puedes salir después de un mes, tienes como un poco de vértigo. Es decir, los humanos también nos acostumbramos muy rápido, de repente, no sé si os ha pasado, al confinamiento, y yo tenía unas ganas locas de salir y el primer día me dio como un poco de vértigo de repente volver a estar en la calle y no saber cómo funcionaba el mundo en ese momento, ¿no? Yo creo que es súper pertinente, a lo mejor podemos cerrar esta conversación con justo lo de la página. ¿Por qué se quedó inconclusa la página en su momento? Y quizá a lo mejor pensar que ahorita tendría más sentido esa página, que antes no resonaba de la misma forma que ahorita ya tiene más elocuencia. Entonces a lo mejor podemos seguir esa página. Porque sí, a lo mejor estaba un poco muy adelantada en su momento. O sea, eso de recopilar miedos en audios y subirlos a una página web, antes la gente no le interesaba escucharlo. Pero si logramos seleccionar buenos miedos que nos ayuden un poco a comprender, como la ciencia ficción, simplemente palpar la ciudad y palpar los hogares, y que eso esté accesible en todo momento, en cualquier parte del mundo, a lo mejor eso ya tiene un poquito más de fuerza que lo hubiera tenido en el 2015, que creo que hicimos la página web. Ahorita ponemos la liga para que se pueda consultar. Sí, que obviamente cambiará mucho, ¿no? Porque estamos viviendo en un clímax donde estamos viviendo el momento del miedo. Y sin embargo, también me parece, pensando en ello, que es interesante la idea del archivo y del mapa, porque también parece que los temas que aparecían hace 5 años ahora están totalmente eclipsados y nadie piensa en ello, pero siguen estando ahí de manera subyacente, ¿no? Es como... Volverán a ser prioritarios, ¿no? Cuando pase la pandemia y superemos esto, sí. Yo creo que hay muchos de hace 5 años que volverán a aparecer o simplemente están acallados porque ahora hay otra cosa que está siendo el foco de atención, pero eso no quiere decir que lo otro esté resuelto. Es como lo que comentabas al principio de la violencia de género, que incluso puede estar incrementando, pero está acallada, porque es el foco de... Entonces me parece que es muy relevante mantenerlo visible, audible, de alguna manera. Es toda esa tarea que no podemos hacer ahora y se está acumulando, ¿no? Es como, ¡guau! Cuando tendremos que regresar a la escuela a hacer la tarea, es como, chin, es mucho trabajo acumulado ahí que se está guardando. ¿Qué va a pasar con este periodo en donde, si no fueran por las marchas y por el activismo que dice, mira, hay una situación en la calle más alarmante y que se tiene que atender, más que el tema de la pandemia y cuidarnos en casa, ¿qué pasa con todos esos testimonios de gente que no comparte oralidades o que no comparte, aunque sea, sí es vía Hangouts, pero que no comparte esas experiencias tradicionales de cómo se construye la historia y la memoria? ¿Cómo vamos a archivar, a repensar, a reubicar
las experiencias cuando cambian tanto, ¿no? Cuando se vuelven tan aisladas y tan diferentes la experiencia humana. No sé, o sea, a lo mejor creo que a lo mejor no es un problema, a lo mejor me estoy inventando este problema porque a lo mejor no es un periodo tan largo de aislamiento y tenemos las herramientas del internet, pero quizás sí hay matices, ¿no? Hay matices de cómo vamos a recordar este periodo y de qué forma, ¿no? Ajá. Yo esto es algo que sí, también lo estuve pensando, lo que dices tú, ¿no? Que hay evidentemente nosotras hablamos desde un punto de vista privilegiado, quieras que no, tenemos un techo, podemos alimentarnos, pero cuando llevaba 2 semanas estás pensando, ¿qué está pasando con los sin techo? ¿Qué está pasando con los inmigrantes que acaban de llegar y no tienen papeles? ¿Qué está pasando con las mujeres maltratadas? ¿Qué está pasando? Y todo esto son esas cosas que si en una situación normal, de normalidad, ya están silenciadas, es lo que dices tú, ¿no? ¿Quién va a contar todo esto cuando haya pasado todo? ¿Qué mecanismos nos inventamos? Este puede ser uno, Sí. ¿no? Para compartir que realmente hace falta sacarlo, ¿no? Y no olvidarlo y hacerlo audible. Pues por eso quiero agradecerles a todas que quisieron compartir y dejarlo grabado, ¿no? Porque luego me preguntaban, ¿esto es con video, no? ¿Qué onda? Sí, eso es una especie de pequeñito testimonio sobre inquietudes y miedos que ojalá a nuestro público les sirva también como de detonante de algo o para sentirse un poquito menos solos o más acompañados, pues, en sus rutinas domésticas o laborales, sea como sean. Pues nada, entonces yo creo que más bien quiero agradecerte, Joana, agradecerte, Amelia, siempre agradecerte, Regina, que siempre estás con el podcast. Entonces, qué bueno que pudimos hablar de distancia, lástima, pero hablar. Gracias por invitarnos. Sí. Perdón, simplemente quería decir que como invitación igual podríamos compartir algunos de los miedos que teníamos. Claro, exactamente. Es verdad. Esto debería ser el cierre. Sí. De hecho, ya los tenemos seleccionados. Sí. Y seguimos platicando para el proyecto. Sí, Órale. por supuesto. Bueno, las quiero. Un besote. Igualmente, Bye. encantada, Regina. Chao, Ana. Encantada. Bye. ¿Ya? Ya. Venga, Mateo, cuéntame tu miedo. Tengo un miedo terrible al sonido de las motos sonoras, desagradables, en las noches de verano, mientras uno goza de la tranquilidad de la noche cálida a la luz de la luna. Qué volado llevas. Selfie. Hola, yo soy Blanca Pujals y mi miedo es precisamente el ver cómo el tejido urbano anticipa y produce miedos y deseos diseñando las ciudades en base a estos. Las tecnologías especulativas diseñan miedos y deseos que modelan las ficciones de futuro que habitamos en nuestras políticas urbanas. Al visibilizar mediante la ciencia estadística toda una serie de probabilidades de futuro, se eliminan mediante campañas de prevención todos aquellos futuros enmarcados en un clímax de terror, a través, por ejemplo, del urbanismo preventivo o las cámaras de vigilancia. O también se crean economías de producción diseñando futuros deseables a través de los mercados de futuro, como el de la alimentación o el de la construcción. Mediante las formas de anticipación se implantan en el tejido urbano miedos y deseos justificados a través de la ciencia estadística y de una serie de relatos específicos de ficciones futuras. Mis miedos es que esta ciudad se convierta cada vez más en una ciudad de escaparate, en una ciudad totalmente entregada al turismo, ¿no? Entonces, digamos, a nivel de al turismo y que está totalmente vinculada a un sistema de valores neoliberal, ¿no? Donde los valores de la ciudad están en los valores contrastados con la moneda de cambio, ¿no? No están basados en los valores humanos. Entonces es lo que más me preocupa, ¿no? Que esta ciudad vaya perdiendo su identidad multicultural, ¿no?
y pase a ser una postal. Entonces yo creo que eso es uno de los mayores miedos míos aquí.